Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor, ahora sí se ve. Bien, vamos a hablar un poco de osteomielitis. Es una enfermedad que tiene relativa frecuencia en traumatología. Como están viendo ustedes, muchas de las osteomielitis son generalmente por un mal tratamiento inicial, mala evolución, una evolución tórpida, generalmente por idiosincrasia de los pacientes que no tienen mucha educación de lo que es una infección, ¿no? Pero la osteomielitis, en conclusión, es una enfermedad que ataca el hueso, pero que generalmente comienza con partes blandas, ¿no? Necrosis, heridas en la piel, pues sobre todo se ve mucho en los diabéticos. Entonces, es la infección tanto en la parte cortical como en la parte medular de todos los huesos, ¿no? Puede ser causada por hongos, pero lo más frecuente es causado por bacterias, ¿no? Y a veces, como dice, excepcionalmente por hongos o otros microorganismos, ¿no? Entonces, la clínica es diferente entre los niños y los adultos. En los niños comienza como una tos inespecífica, normalmente comienza con un malestar general, como si fuera un proceso gripal, y esto pues lleva a que los diagnósticos se diagnostiquen después de tiempo. Viene por dolor agudo, fiebre, rubor, claudicación a la marcha, irritabilidad e inapetencia. Entonces, como síntomas generales, la única cosita de repente es que en la zona que se va a dar la infección está un poco cargado el color rojo, y a veces, no siempre, inicialmente no hay, pero después hay una claudicación a la marcha. En los adultos ya la cosa es más seria, comienza con fiebre, escalofríos, malestar general, ¿no? Y sobre todo con dolor local y síntomas inflamatorios en la zona localizada, como son calor, aumento del calor local, aumento de rubor y aumento de volumen. Por ende, va a haber un edema y posteriormente una claudicación a la marcha. ¿Cuáles son los tipos de osteomelitis? Según la evolución clínica, tenemos la aguda, que es antes de las 2 semanas, que es la más difícil de diagnosticar, la subaguda entre 2 y 4 semanas, y la crónica cuando es mayor de las 4 semanas. Entonces, la localización, hemos dicho, se puede presentar en la médula, puede estar en la corteza, puede estar en el periósteo y tejidos blandos. Generalmente, la curva de inicio y la forma de avance, de evolución es médula, de ahí va a la corteza, al periósteo y después invade partes blandas. Y a veces es al revés, de parte blanda va y va de afuera hacia adentro y termina con el hueso, ¿no? La parte medular, ¿no? Todos están viendo, hueso compacto, o sea, puede agarrar la parte epifisiaria, hueso compacto, la región epifisiaria o metafisiaria. Entonces, la osteomelitis aguda, su inicio puede ser por vía hematógena. Uno, por vía sanguínea a distancia, o las arterias nutridas, se va viajando el germen y se localiza una parte del hueso. Otro, cuando comienza de afuera hacia adentro, y es una diseminación desde un foco infeccioso, generalmente las partes blandas, como están viendo. Y la otra, cuando es una implantación directa, por ejemplo, un traumatismo, un golpe, que un hematoma, el hematoma es una cardiocultivo, es una colección de sangre, y se infecta directamente por una causa directa. La clasificación ya, según la etiología, puede ser primaria. Primaria cuando es de origen hematógeno, por ejemplo, una infección a distancia, una sinusitis, una amigdalitis, unos forúnculos que han aparecido, infección urinaria, una caries dental, una faringoamigdalitis, ¿no? Dos, puede ser secundaria, realmente por continuidad, ¿no? Por ejemplo, una artritis séptica, una celulitis o un hematoma infectado, como habíamos mencionado hace unos momentos. Y postraumática, generalmente cuando produce una fractura expuesta, toda la fractura expuesta, como ustedes saben, potencialmente están infectadas, y después de 6 horas, todas tienen ya riesgo de infección, ¿no? O las afecciones o las contusiones severas que producen grandes hematomas, ¿no? Y también cuando se da un tratamiento, por ejemplo, postquirúrgicas, una reducción cuenta con osteosintis o artroplastías totales o artroplastías parciales que se infectan. Entonces, por eso, cuando estamos en este punto aparte del postquirúrgico, tener presente, para hacer una operación, una reducción cuenta con osteosintis por una fractura, llámese interarticular o extraarticular, o para hacer una artroplastías parciales totales, llámese una enfermedad degenerativa o una fractura de cuello o una necrosis vascular, siempre tengan presente que no debe existir ni un foco infeccioso, hacer un estudio completo, desde las caries dentales hasta un análisis de sangre para ver si hay una infección agregada. Entonces, si hay un proceso posible de infección, mejor es postergar la operación. Entonces, los focos de la osteomelitis pueden ser, como he dicho, una otitis,
generalmente la otitis media, las caries dentales o las periodontitis, que es el problema de las encías, problemas respiratorios o faringomigalitis o bronquitis y disciplitis primaria, todo lo que compete al tracto respiratorio superficial. Problemas, por ejemplo, personas que tienen infecciones de vía gastrointestinal, que puede ser por tipo bacteriana, ¿no? Puede ser tipo salmonelosis o brucelosis, problemas de piel, un forúnculo, una herida, se desinfecte, o una inoculación directa, ¿no? Por ejemplo, si me cae un cuchillo en el pie, como están viendo, pues el cuchillo está posiblemente contaminado, más que seguro contaminado y por una infección. Entonces, la patogenia en cuanto a esta enfermedad, que es la osteomelitis y hematógena, es una patogenia, una bacteriemia, que puede ser con síntomas o sin síntomas. El agente infeccioso va avanzando y llega al hueso, y lo primero que le gusta, su sitio de predilección, es localizarse en la metáfisa de los huesos. La metáfisa, como ustedes saben, está entre la epífisis y la diáfisis, y generalmente lo más frecuente que ustedes puedan ver la tibia, el fémur y el húmero. Más frecuente la tibia, ¿por qué? Porque la tibia generalmente tiene poca defensa. Debajo de la piel y el tejido celular subcutáneo está ya el periósteo con el hueso. No tiene mucha defensa desde el punto de vista de partes blandas, ¿no? Entonces es uno de los sitios más predispuestos para eso. Entonces la osteopatogenia, tenemos un estado precoz de osteomelitis. Esta madre está invadida por qué? Por células inflamatorias, ¿no? Pero todavía no hay compromiso óseo fuerte, o sea, una gran osteolisis por una necrosis de hueso. Conforme va avanzando, presenta leucocitos, polimorfos nucleares, ¿no? Y va a haber una necrosis ósea porque hay placas de erosión, ¿no? Y estos son producidos secundariamente por una actividad enzimática. Entonces, va a haber pus, ¿no? Una médula ósea necrotadas o necrosis ósea. La osteomelitis aguda hematógena en el niño, entonces, sitio de predilección en el infante o en el niño, la rodilla, 2, la cadera, y 3, el hombro, son los sitios de predilección. Más frecuente es la rodilla, segundo la cadera del hombro. Sin embargo, yo he visto, lo que más he visto en mi vida es osteomelitis de cadera. En el adulto, más en el fémur, la columna vertebral, sobre todo la región lumbosacra y el pie, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de la osteomelitis? Infección de los canales de Carver, como están viendo ustedes acá. 2, se hace un absceso subperióstico. 3, hay un secuestro. El secuestro es tejido necrosado, tejido muerto. Entonces, el organismo que hace, al tener un tejido muerto, trata de botarlo. Primero lo envuelve, se llama el involucro, y después trata de botarlo haciendo fístula. Entonces, la cuarta parte del secuestro es la osificación subperióstica, se llama involucro. En el fondo viene a ser una especie de defensa, pero al final el organismo trata de botar a todos los que están necrosados. Por ahí busca la fístula. Entonces, se rompe el mecanismo defensivo del huésped, entonces se produce una bacteriemia, su complicación lleva pues una septicemia, que eso es el estadio final. Su potencial patogénico produce muchas enzimas y muchas toxinas, ¿no? Entonces, se produce daño mediante dos mecanismos. Uno, invasividad, por ejemplo, por continuidad o por vía sanguínea y enzimas, y la toxicidad, porque se elaboran enzimas toxinas. Estoy dando clase, tenemos aquí, estoy dando clase. El rol del traumatismo es que cuando hay un trauma, un golpe, una agresión, ¿no? Hay una parte importante de la red venosa, entonces sufre una trombosis, como están viendo ustedes acá, ¿no? Esto va a hacer que la sangre se acumule, hay una éxtasis sanguínea, ¿no? Entonces todo lo que es aumento de volumen de sanguíneo, como una reserva, como un almacenamiento, es una caldo de cultivo y permite que cualquier infección distante pueda desarrollarse, ¿cierto? Secundario, un absceso de parte, por ejemplo, este paciente que posiblemente tiene una patada jugando fútbol, tiene hematoma, un hinchazón, caldo de cultivo, pues una colección de hematomas. Esto por eso, cuando tenga un hematoma, primero hay que esperar que se concentre, darle antibiótico y después ver la posibilidad de hacerle una derivación, dependiendo si está bien concentrado o no está bien concentrado. Y entonces, la osteomelitis en niños, hemos dicho, se puede localizar en muchos sitios, ¿no? Pero puede ser en el húmero, puede ser en el radio cúbito, en el acetábulo, el fémur, la rótula,
la tibia y el astrado, ¿no? Entonces, la mayor frecuencia que ustedes van a ver es en el fémur, segundo el húmero y tercero la tibia, como habíamos dicho. Cierra. La osteomelitis, la etiología, el Staphylococcus aureus es el más importante productor de esta osteomelitis de tipo bacteriana, 70-90%. Estuve leyendo un estudio hace 2 días que había bajado la estadística 60%, pero es un trabajo que solo tiene una estadística muy baja y le falta todavía tener las márgenes que tengan seguridad para poder bajar esa de 70-90, que es lo que siempre se nos ha dicho y lo que hemos leído y lo que hemos visto. Entonces, todavía oficialmente no está lo del 60%. La etiología más frecuente, cuando es un niño de 0 a 2 meses, los lactantes, lo más importante serían los estafilococos, después viene el estreptococos y bacilos negativos y cándidos. Cuando es de 2 meses a 5 años, siempre en la vanguardia de los estafilococos, estreptococos y hemofilus influenza como última opción. Y cuando es mayor de 5 años, siempre a la vanguardia nuevamente, Staphylococcus aureus, estreptococos biogénicos y la bacila Neisseria. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de una osteomelitis? Primero, es un diagnóstico multifactorial. Uno, la clínica. Esto es lo más importante de la clínica. Hemos dicho, ¿no? Al principio empieza como una cosa general, con un proceso gripal, ¿no? 2, tenemos el apoyo de los exámenes de laboratorio, porque a ver después, como va avanzando, alteraciones hematológicas y bioquímicas. El diagnóstico por imagen, las primeras semanas no nos da nada exacto, pero después de unas semanas, cuando ya pasa a subagudo, puede haber una periostitis, por ejemplo, una grafía de un hueso largo. Y lo más importante es cuando es un diagnóstico microbiológico directo, ¿no? Combinado con cultivo. Entonces, el examen clínico, el diagnóstico nos va a dar, si hacemos un buen examen clínico, nos va a dar una osteomelitis precoz, el diagnóstico, ponerle un buen tratamiento y poner una buena evolución. Y tenemos a la mano todo lo que son las exámenes auxiliares de laboratorio, que no son específicos, que son algunos específicos y otros son inespecíficos, ¿no? Porque si yo tengo un hemograma que tengo un recuento leucocitario aumentado, pues puede ser mucho tipo de infección, no necesariamente osteomelitis, pero es una leucocitosis. No va a llegar mucho si la velocidad de sedimentación, generalmente el 80-90% 80-90% se eleva, comienza a subir su pico al tercer, quinto día, entonces va a ser un parámetro que nos puede dar un diagnóstico precoz con la ayuda de la clínica y hasta la tercera y cuarta semana que estamos con tratamiento, ahí empieza a ceder un poco. Y tercero, la proteína C reactiva que nos ayuda mucho, generalmente se eleva al 98% de los casos de osteomelitis y su pico más alto es a los 2 días, o las 48 horas del ingreso del término, y cuando ya estamos con tratamiento después de 7 a 10 días, entonces baja completamente la valor de proteína C reactiva. Entonces sí, nos da un buen alcance, no solo el diagnóstico, sino el seguimiento, cómo va la evolución según el tratamiento que estamos dando. La velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva, cuando está elevado, es un sugestivo de qué? Que posiblemente no solo la parte clínica y antibiótica y antiinflamatoria nos va a servir, sino que hay que pensar que de repente necesitamos un drenaje quirúrgico. Los diagnósticos microbiológicos, 50-80% se hacen con un cultivo, con un cultivo, y si yo tengo un cultivo negativo con respuesta negativa al tratamiento, entonces ¿qué cosa hay que hacer? Ya ahí tenemos que recurrir a una cosa mayor que se llama la biopsia ósea. Cuando tengo negativo el cultivo, el tratamiento negativo, respuesta, hago una biopsia ósea. ¿Para qué? Para un estudio histopatológico, cultivo de bacterias, microbacterias u hongos, ¿no? Entonces, esto es lo ideal, ¿no? ¿Qué me va a ayudar los exámenes complementarios de imágenes? Una radiografía simple. Los primeros días no va a haber ninguna variante. El tejido óseo es normal. En una osteomelitis aguda, por ejemplo, la aguda que es las 2 primeras semanas. Más tardíamente va a haber una inflamación del tejido blando después de las 48 horas, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a tener una alteración del periósteo? Cuando es una osteomelitis subaguda, o sea, después de la segunda semana. Porque va a haber una periostitis y una osteolisis. Después de los 10 y 21 días, promedio de 2 semanas, puede tener una ayuda de la imagen radiográfica. Las ecografías sí nos dan unos signos de inflamación del tejido blando, las primeras 48 a 72 horas,
y elevación como del periósteo por el suelo. ¿Qué significa? Que la zona del periósteo se ve como una periostitis, pero como un abombamiento. ¿Por qué? Porque ya hay un exudado que está despejando el periósteo del hueso. Esto realmente lo determina claramente la evolución a la segunda y cuarta semana de inicio de esta osteomelitis. También va a haber 2-4 semanas una colección superióstica, ¿no? Un abombamiento que hemos dicho, y una erosión de la cortical. Ya de ahí va a haber erosión previa periostitis. Esto es una osteomelitis al tercer día, no hay ni una variante, como dijimos, generalmente comienzan a partir de la segunda o tercera semana, segunda 15 días, décimo 15 días. Acá estamos viendo una periostitis con una lesión acá a nivel de la región de la metáfisis y la epífisis distal de este hueso que es la tibia. El diagnóstico neurológico y ecográfico nos permite dirigir dónde voy a hacer la punción evacuadora, ¿no? Porque como he dicho, tratamiento con antibióticos, sigue la colección, si no desviamos esto puede avanzar y por vía sanguínea puede terminar una septicemia, entonces hay que hacer una punción evacuadora del absceso superióstico, eso va a ser un cultivo, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? La gamografía ósea, como ustedes saben, se inyecta una sustancia radioactiva, ¿no? Y esto nos va a dar zona de hipercaptación o hipocaptación. ¿Es muy sensible esta prueba? Sí, sensible a las 48-72 horas, porque nos va a permitir un rastreo óseo. Nos va a permitir ver todo, cómo están todas la parte ósea de todo ser humano. Y es importante cuando la osteomelitis no es solo una unilocalizada, sino que no es multifocal. Ahí no solo vemos un lado, sino toda la parte del ser humano en cuanto a óseo. Con el diagnóstico, el 87% de estos casos entonces va a ser porque una hipercaptación y con mayor perfusión, inflamación, hipermetabolismos, óseo, etc. ¿Puede haber un falso positivo? Sí. Porque hay otras enfermedades que también da hipercaptación, como son las fracturas, algunas fracturas, no todas, tumores óseos, infartos óseos y o traumatismo. Entonces, es una ayuda porque nos da un buen porcentaje de efectividad, pero no se olviden que hay otras patologías que pueden darse. La resonancia magnética nuclear creo que tiene una excelente resolución, no es una prueba muy sofisticada, dirigida especialmente a que también para huesos, a las partes blandas sobre todo. Obviamente hay que tener suerte si el paciente tiene recursos o cuenta con un seguro, llámese seguro social o SIS o particular, porque el costo es caro. Esto nos permite dar una idea de la extensión de la lesión de la osteomelitis y la localización, ¿no?, de estos abscesos que se producen. Nos permite ver cuáles son las características de esta imagen osteolisis o secuestros. Es un examen que es de elección ¿para qué? Para un diagnóstico de osteomelitis de tipo vertebral y de pelvis, ¿no? Cuando es para niños, cuando es de niños, no se olviden que el niño no tolera estar en una cápsula como es la resonancia magnética cerrada, entonces ahí sí que hay personas que tienen claustrofobia, entonces necesita que primero tenga una anestesia general o una sedación para poder hacer eso, ¿no? Cuando está contraindicada una resonancia, todo lo que tiene metal, un paciente que ha sido operado anteriormente y se le ha colocado una osteosíntesis con placa, tornillos, clavos endomadulares, clavos, o la prótesis metálica, entonces no puede ser sometido a resonancia magnética, pues hay una interferencia de la resolución. Entonces, ¿cuál es la historia natural de una osteomelitis? 1, estamos viendo un absceso metafisiario. 2, empieza a crecer, hace una extensión local, se va a metáfisis y diáfisis, y después que está invadiendo más huesos, se va a las partes blandas, invade la cortical para formar un absceso superióstico, quiere salir a las partes blandas, entonces ya invade la superiostia. Invadido el periósteo, forma un absceso en partes blandas. Esto hace un involucro, y por ende esto rojo es un secuestro, que es un tejido muerto, ¿no? Y esto es lo que se llama osteomelitis crónica ya con secuestro óseo. Obviamente la tendencia del ser humano es botar expulsar este secuestro y de repente hace una fístula. Pues hay muchos pacientes que tienen osteomelitis crónica llegan al consultorio con fístulas, ¿no? Su fístula localizada, con emanaciones de líquido cero purulento, todos los días se cambia la gasa y así una cosa crónica, ¿no? ¿Cuál es la vía de administración de antibióticos y su duración? Tenemos los antibióticos por vía parenteral,
Realmente empezamos endovenoso al inicio, ¿no? De 5 a 10 días. Cuando de ahí podemos pasar recién a la vía oral, siempre y cuando tenga una buena respuesta clínica en cuanto a sintomatología y estado clínico, cuando el paciente ya está febril, cuando todos los signos inflamatorios empiezan a descender y sobre todo en la fase aguda, proteína C reactiva empieza a bajar, así como una buena tolerancia oral, entonces podemos pasar a la vía oral. ¿Cuánto dura un tratamiento de osteomelitis? El tratamiento debe mantener en total durante 4 a 6 semanas. A veces están muy bien los pacientes, pero hay que seguir, porque si no hay recidivas. Y el pronóstico, la tasa de curación, si es que seguimos una antibioterapia empírica, es mayor del 95%. ¿Cómo elige los antibióticos? Según el germen, si es estafilococo, testococo, dependiendo, Klebsiella, ¿no? Pseudomonas, salmonelas, cada uno sensible a los antibióticos dependiendo del estudio que se haga, ¿no? Porque generalmente usamos mucho lo que es clindamicina o cloracilina y cefalosporina de primera a tercera generación. El tratamiento médico quirúrgico de la osteomelitis es básicamente antibiótico terapia con un dicho bien endovenosa, hasta 6 semanas inclusive, de 4 a 6 semanas, y inicio de tratamiento con cefalosporina de primera generación. 2, tratamiento ya de tipo agresivo, de quirúrgico, que es un culetaje de foco osteomelítico, donde se va a hacer una extracción, un culetaje del material purulento, el tejido óseo que está comprometido, ¿no? Se hace un culetaje, previo drenaje de la pus, y luego se puede inmovilizar la parte afectada, y se puede usar también las cámaras hiperbáricas, ¿no? Un paciente que comienza con un pequeño absceso, no tiene tratamiento, el caldo cultivo ha invadido hueso, abarca el periósteo, se va a partes blandas, busca un secuestro, entonces trata de salir de esa pus antes que haya un secuestro y el material esté malo, y busca una pístula, se busca salir. Esto es bueno porque permite que salga la secreción purulenta, pero también tiene su contraparte, porque por ahí se puede meter un germen y va a haber una sobreinfección agregada, ¿no? Entonces se puede una pistulización con secreción purulenta, que está acá. También, en cuanto al tratamiento, tenemos la cámara hiperbárica, se usa sobre todo las infecciones, como hemos dicho, la mayoría son por estafilococos, que es la principal indicación. Estimula qué cosa la cámara hiperbárica, la fagocitosis. Entonces, porque cuando hay un ambiente hipóxico está venida menos. Los principios aplicados en el tratamiento de infecciones óseas también se deben aplicar en infecciones como tuberculosis, úlcera o infecciones por micosis, ¿no? Entonces, tercera parte del tratamiento es tratamiento quirúrgico que comprende ¿qué? Excelis y los secuestros, ¿no? Limpiar, pulentear todo lo que es pus y secuestros. 2, hay que eliminar todos los tejidos que son necróticos, porque estos van a hacer un cambio productivo para seguir aumentando la infección. Solo se debe mantener los tejidos sanos. O sea, tiene que ser una limpieza bien prolija y bien agresiva para que esto vaya mejor. Si yo sigo lavando repetidamente una osteomelitis, puedo llegar a tener hueso expuesto, entonces ahí el problema es que hay que tratar de tapar el hueso después, si no se va a necrosar. Y la cicatrización espontánea dependerá de qué. Obviamente, si yo logro controlar la infección, teniendo como parámetro las pruebas auxiliares, teniendo como parámetro el tratamiento antibiótico, y también tener en el presente el estado nutricional, ¿no? Si una persona está venida menos con proteínas, ¿no? Albúmina, va a ser difícil que mejore, entonces hay que mejorar su estado nutricional. Complicaciones: necrosis de hueso con compromiso articular, secuestros. Esto puede invadir y llegar a la cortical, la salgas y produce una fractura patológica por infección, como están viendo. Fractura en parte distal del fémur. O si no, osteomielitis en la parte proximal del hueso fémur. Aquí se ha puesto un fijador externo. Bien, esta es la primera parte. Vamos a pasar a la segunda parte, que se llama artritis séptica. Un ratito para poner.
Ahí. Buenas tardes, vamos a comenzar la segunda parte que es la titis séptica. Acá a cargo del residente de nuestro hospital Carrión, doctor Glover Mendoza. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, doctor, buenas tardes. Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya, muy bien, entonces vamos a comenzar con la exposición. Bien, el tema que nos toca exponer ahora es la artritis séptica. Ya, con respecto a artritis séptica, estamos considerando que es la infección de una articulación. Y nosotros vamos a notar esta infección porque vamos a encontrar una reacción inflamatoria, vamos a encontrar supuración y vamos a encontrar una destrucción de la articulación. Entonces, la artritis séptica, la infección de la articulación causada por microorganismos piógenos, es por eso que vamos a encontrar una secreción que contiene pus. Ahora, generalidades de las artritis sépticas. Es más frecuente que la osteomielitis, de hecho podemos encontrarla cuando estén rotando en los hospitales, van a verla más fácil que una osteomielitis. Es más frecuente en los lactantes y menores de 3 años. Hay más facilidad en los hombres en la relación de 2 a 1. El 10% es poliarticular, quiere decir que el 90% es monoarticular u oligoarticular. Pero este 10% que es poliarticular suele encontrarse en los recién nacidos o en inmunocomprometidos, inmunosuprimidos. El agente causal más frecuente, hasta un 80% en algunos reportes, es el Staphylococcus aureus. Siguiente agente suele ser el estreptococo, pero varía de acuerdo a grupos etarios. Así que eso vamos a ir viéndolos de repente en las siguientes diapositivas. Las zonas afectadas más frecuentes suelen ser, en primer lugar, la rodilla, de ahí sigue tobillo, y de ahí sigue cadera, de ahí otras articulaciones. Con respecto a los recién nacidos y lactantes pequeños, suele ser más frecuente en la cadera. Y en los adultos es más frecuente la rodilla, que es, digamos, lo más frecuente reportado. La artritis gonocócica tiene más predominio en mujeres, es de 3 a 1. Y lo bueno es que todas estas artritis tienen un buen pronóstico siempre y cuando el tratamiento sea inmediato o sea temprano. Estamos hablando de antes de los 3 días. Se escucha claro, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, continuamos entonces. Ahora, cuando hablamos de los grupos etarios, comenzamos con los niños, no está manifestado propiamente, digamos, como síntoma principal la zona afectada de la artritis, sino va a estar asociada a síntomas generales. Esta infección suele estar acompañada o suele de repente estar precedida por otra infección que es más evidente en ocasiones, como una otitis media o la presencia de repente de un catéter endovenoso o de tener una vía en el caso del paciente. Inclusive cuando hay ya una osteomielitis adyacente a la zona articular, porque de esta también se puede extender, o por ejemplo una meningitis. Estos son casos o son ejemplos de otras infecciones o otras vías por las que uno puede terminar con una artritis séptica, o en este caso el paciente. Ahora,
tenemos ahí un pequeño apartado que nos menciona que los niños menores de 18 meses, la artritis séptica acompaña con frecuencia a la osteomielitis. Recordemos que en la exposición previa con el maestro Rossi nos mencionó que la vía principal es hematógena, ¿cierto? Pero recordemos que cuando estamos hablando de niños o de neonatos o cuando estamos hablando de los, digamos, de la población más joven, la anatomía es algo diferente, la fisiología es algo diferente, la forma de irrigación es un poco diferente. Así que hay más irrigación en ellos, por lo tanto es más fácil que también se transmitan los gérmenes vía sanguínea. Y debido a que hay digamos, un continuo desarrollo, hay bastante irrigación y bastante conexión entre estructuras y estructuras. Y es por eso que si tuviéramos una osteomielitis en uno de los huesos largos, debido al flujo sanguíneo y a la comunicación que puede presentarse a la zona epifisiaria, que es justo el que va a tener contacto con la articulación, o que es la zona articular, es que se puede producir la artritis séptica partiendo de una osteomielitis. Bien, entonces continuamos. La artritis séptica. Para tener una artritis séptica, o sea, una artritis infecciosa, por eso que les decía que era la infección de la articulación, vamos a pensar en tres motivos o tres modos en los que se pueden producir. Uno, que puede ser la vía hematógena que mencionamos o que se mencionó inclusive para la forma en que se infecta el hueso en la osteomielitis. Una inoculación directa, o sea, de repente se instila de forma directa, ya sea con una aguja o ya sea con una herida, digamos que algo que deja un paso directo a la zona articular. O la otra opción, una extensión local, algo que está continuo, lo que les mencioné, de tener de repente una zona cercana de un hueso largo que ya tenga su osteomielitis, que hace una comunicación, no la vía hematógena, sino que hace una comunicación, imagínense por ejemplo una fístula o una pequeña apertura que hace que se extienda por continuidad. Entonces, lo que ocurre, va a haber basta con la presencia de bacterias en la zona articular, va a haber una respuesta inflamatoria, porque la bacteria sola no va a ser el problema es lo que sigue de la bacteria, produce una reacción, que es la respuesta inflamatoria. De esta respuesta inflamatoria va a haber un aumento en el volumen, que es el edema de la membrana sinovial. Esto va a hacer que aumente el líquido articular, mayor producción. Esto va a hacer que a la vez las bacterias proliferen porque ahí están los nutrientes para las bacterias. Va a haber un mayor aumento en las enzimas proteolíticas con intención de destruir a las bacterias. Estamos hablando de inflamación y de defensa de nuestro organismo. Va a haber destrucción del cartílago articular. Con intención de defendernos de las bacterias, vamos a terminar dañándonos a nosotros mismos, porque los macrófagos van a tener al fin y al cabo el efecto de defendernos, pero en ese camino van a atacarnos a nosotros mismos, al cartílago articular. Ahora, cuando se dio el aumento de volumen de líquido sinovial, la articulación no es digamos, no es un ambiente que tenga un volumen que pueda crecer sin límites. Va a ir aumentando la presión y el aumento de la presión intraarticular también va a producir más daño en la articulación. Entonces, esa va a ser la fisiopatología de cómo ocurre el daño dentro de la articulación. Entonces, en la superficie articular, o sea, estamos hablando de los cartílagos que están dentro de la articulación, la superficie articular va a producirse pequeños puntos de lesión que van a terminar dañando no solo el cartílago, sino porción ósea, y es donde comienzan los dolores intensos que pueden presentarse. Y esto ya nos va a llevar al aumento de volumen, a la inflamación, el dolor, la limitación que va a producir luego clínicamente o con signos y síntomas que vamos a encontrar en los pacientes a continuación. ¿Se me escucha hasta el momento? ¿Todos despiertos? Sí, doctor. Ya, muy bien, seguimos. Ahora, para la artritis séptica pueden presentarse otros factores que van a hacer que facilite su llegada al paciente. Por ejemplo, disminución de las defensas del huésped. Estamos hablando de las enfermedades neoplásicas.
terminan debilitando a las personas. Los neonatos, que todavía están en pleno desarrollo de su sistema inmune. Los ancianos, que inevitablemente su sistema de defensas también tiene ciertas limitaciones y termina agotando sus defensas. El alcoholismo, como todos sabrán, también termina causando daños a nivel inmunológico. Enfermedades crónicas, diabetes, cirrosis, las insuficiencias renales. En estos casos, estos pacientes diabéticos, cirróticos y insuficientes renales tenemos que considerarlos siempre como inmunosuprimidos porque ya hay factores que se afectan, que no dejan que tengan una defensa adecuada. Una mala producción, una pérdida de proteínas, los capilares alterados ya nos muestran daño, bueno, mejor dicho, ya nos predisponen a un daño inmunológico. Ahora, eso es en cuanto a las condiciones de los pacientes. También cuando estamos hablando de inmunosupresores, cuando tienen que utilizar corticoides de altas dosis o inmunomoduladores propiamente o inmunosupresores, ya entran en un estado de inmunodeficiencia. Eso es en cuanto a las características de la defensa del huésped. Pero hay formas de recibirlo con una inoculación directa, con una penetración directa. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos una artrocentesis, ya sea para el estudio del líquido o ya sea porque hay mayor volumen en diferentes enfermedades, corremos el riesgo de, si no hemos hecho una limpieza profusa, de que inoculemos gérmenes. Y con una aguja con la que estamos produciendo la artrocentesis. En las cirugías, en la artroscopía, entramos a la cavidad articular y penetramos la protección que usualmente tiene. Así que ahí también podemos inocular gérmenes. En las enfermedades articulares previas, propiamente reumatológicas, la artritis reumatoide, las artrosis, también artropatías por microcristales, estamos hablando de la gota, la pseudogota, o ya directamente un trauma articular que haya caído directamente y se haya lastimado y lesionado la articulación, ya predispone digamos, a una infección. Las localizaciones más frecuentes, como lo mencioné, la primera, la rodilla, es seguida de la cadera, a continuación del tobillo. La rodilla en los estudios reportados se ve hasta un 50% de casos en el mayor reporte, un 40% en el menor. En la cadera, seguido del 20%. A partir de ellos, tobillo, codo, hombro, cada vez son menos reportados. Inclusive podemos tener en la muñeca la artritis séptica. Podemos tener en cualquier articulación, por más pequeñas que sean, pero es cada vez más difícil su reporte. La rodilla sí es digamos, lo que más van a ver en algún momento. Si se encuentran, muy probablemente se encuentran con una artritis séptica de rodilla. Las otras son un poco menos frecuentes. Sin embargo, si estamos hablando de los agentes que los causan, en casi todos los casos vamos a tener más reportes del Staphylococcus aureus. En algunos casos, ya el segundo no es el mismo. Estamos hablando, por ejemplo, de los lactantes o menores de 2 meses, estamos hablando del Streptococcus agalactiae. En cambio, si hablamos de 2 meses a 5 años, está el Streptococcus pneumoniae. De mayores de 5 años está el Streptococcus pyogenes. Sin embargo, toda esta familia sigue siendo Streptococcus, para que lo tengan presente, para que puedan ubicarlos si es que van a estar estudiando. Los siguientes agentes ya son más variables. Pueden ser los bacilos gram negativos como el E. coli en el caso de los lactantes. Hay reportes de Klebsiella kingae en el caso de los lactantes de 2 meses a 5 años. Y la Neisseria, ya cuando estábamos hablando de mayores de 5 años. Y continuamos. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar una artritis séptica? Vamos a tener un conjunto de manifestaciones, tanto clínicas como de laboratorio. Vamos a sumar a esto a los exámenes de imágenes. Y por último, vamos a hacer un estudio, que es la artrocentesis. Entonces, de las manifestaciones clínicas vamos a tenerlas divididas en locales y sistémicas. Las pruebas de laboratorio las voy a mencionar en un momento, pero solemos utilizar las pruebas generales que son el hemograma, ya vamos a sacarnos un hemocultivo, un PCR, un BCG. Y las imágenes podemos comenzar con ecografía o radiografía y ir complicándonos un poco más a medida que sea difícil el diagnóstico. Y de ley tenemos que tener una artrocentesis para el estudio bioquímico y microbiológico, para hacer el cultivo. Salvo excepciones que serían de repente en el caso de los neonatos, que es rarísimo encontrar, no es imposible, pero sí es raro y hay pocos reportes, pero hay en la que hay algunos criterios para hacer una artrocentesis, sobre todo por el volumen que puede producir.
Entonces, en las manifestaciones clínicas, las sistémicas suelen ser la fiebre, escalofríos, una hiporexia, irritabilidad, como cualquier estado de infección. Los signos que pueden encontrarse en cualquier infección general. Ahora, apatía, mal estado general, nos puede dar de repente hasta sin estar infectados. Sin embargo, hay que tener presente que estos van a ser los síntomas que van a predominar en un grupo etario. Estamos hablando más que nada de los niños y los lactantes. Inclusive los lactantes y neos van a tener más manifestación sistémica, no, o sea, nos desorienta porque son síntomas generales y no síntomas generales. No vamos a poder ubicarnos, tenemos que ser más precisos con ellos, y más que nada porque no van a hablar. Y la otra parte, las manifestaciones locales. La tetrada de Celsius. Esa tetrada lo que nos describe es justo las características de un órgano inflamado. El eritema, el dolor, el calor, la tumefacción. Con esto encontramos un órgano inflamado justo, pero localizados a la articulación. Ahora, como tenemos paso acá, la distensión de la cápsula articular, el aumento del líquido intraarticular van a producir la mayor cantidad de dolor. En los adultos es fácil esto porque duele una barbaridad y él puede ubicar y decirnos nos duele o me duele en la articulación. Por lo tanto, con ese dolor intenso no va a poder movilizarse, sabe lo que le produce el dolor y nos localizamos rápido. En cambio, no es lo mismo cuando estamos tratando con niños y tenemos que ser más observadores porque de repente no nos va a hablar, menos si no se va a hablar, pero vamos a ver limitación en algunos movimientos o algunas posturas antálgicas. Ahora, justo como les mencionaba, en el periodo neonatal y la primera infancia, las manifestaciones de tipo sépticas, o sea, predomina más las manifestaciones sépticas que el cuadro local. Más son síntomas generales que localizados. Y en los niños mayores y los adultos ya predominan el cuadro clínico, predomina más lo localizado que la parte séptica. Y como les dije, los niños no van a referirnos al dolor, no nos van a delimitar en la zona, pero con la exploración podemos nosotros acercarnos, sobre todo porque va a haber un aumento de volumen. Cuando tenemos digamos, las artritis sépticas en cadera, rodilla, tobillo y codo, va a haber algunos cambios que nos van a brindar. Por ejemplo, la cadera va a tener una flexión, una abducción y una rotación externa. Esto se parece un poco o se parece en sí a la posición impúdica, si es que recuerdan, pero estamos hablando en este caso de niños que nos van a servir como guía. La rodilla va a tener una flexión entre 20 y 40 grados y va a tener limitación a más movimiento. El tobillo puede mantenerse en posición de equino de 10 a 20 grados y también limitación a más movimiento. Y el codo una flexión de 40 a 60 grados. Luego vamos a tener dificultades. En cuanto a las pruebas de laboratorio, vamos a tener leucocitos, la desviación izquierda, que es la leucocitosis, con un 60% de los neutrófilos, o vamos a tener un aumento del BSG, un pequeño error, perdón, que el 90% de los casos se eleva máximo hasta 5 días. Y el PCR, que sí, hasta el 98% de los casos, se va a elevar primero, dentro de dentro de las 8 primeras horas, y máximo vamos a llegar hasta 48 horas. Y bueno, el hemocultivo, que va a ser nuestra prueba de repente de más utilidad si llegamos a encontrar la positiva. Que no lo vamos a encontrar en todos los casos, hasta un 60% podemos encontrar la positiva. Ahora, en cuanto a la sensibilidad de las imágenes, de las pruebas de imágenes, tenemos a las radiografías. En las radiografías podemos encontrar un edema periarticular alrededor de la articulación. Podemos encontrar zonas de edema que van a hacer que el tejido blando sea un poco más notorio. Un aumento del espacio articular, justo aumenta el espacio articular porque el derrame de líquido que se está produciendo hace que haya separación, así que hay un aumento del espacio articular. Puede haber una disminución también del espacio articular cuando ya comienza a darse un poco de daño en los cartílagos. Desmineralización ósea subcondral, vamos a ir viendo cómo se va perdiendo la capa bajo del cartílago, va perdiendo esa capa ósea.
irregularidad del contorno articular. Usualmente las articulaciones son redonditas o curveadas y bonitas y son regulares, pero se va perdiendo la forma, va perdiendo la regularidad. Y por lo tanto vamos viendo como pequeñas muescas de repente en ocasiones o cómo se va destruyendo, y esa es la destrucción que va siendo progresiva y en aumento si es que no la detenemos en tiempo. Pero estos signos que estoy describiendo no son tempranos, vamos a encontrarlos a partir del 10º al 14º día, y si recuerdan, mencioné que el tratamiento debe ser antes del tercer día para considerar una buena solución, bueno, resolver de forma efectiva el problema. Si nosotros descubrimos esto del 10º al 14º día, me temo que vamos a encontrar ya más que nada lo que va a dejar secuelas, vamos a encontrar ya el daño establecido. Y no se olviden que el cartílago no se regenera, no es de los tejidos que se vaya a recuperar. Aquí, para ser más claros, acá hay disminución del espacio articular. En este caso, vamos a encontrar a los 4 meses ya después erosión subcondral y esclerosis de la cabeza femoral. Hay erosión. Y 8 meses después, vamos a encontrar la osteonecrosis. Se está muriendo la cabeza. Y va a haber un colapso femoral y a la larga va a terminar esto en una prótesis. Estas son las secuelas que va a ir dejando con el tiempo el avance de una artritis séptica no tratada oportunamente. Podemos utilizar también la ecografía como un medio de diagnóstico. Su sensibilidad no es la que vamos a aprovechar, sino más que nada la especificidad. O sea, si encontramos signos sospechosos de aumento de volumen, o si encontramos signos que nos hacen pensar en una artritis séptica, podría hacerlo como podría no hacerlo. Sin embargo, si no encontramos volumen aumentado, si no encontramos mayor producción de líquido intraarticular, entonces eso sí nos hace pensar en que esa no es una artritis séptica. O sea, la ecografía no nos va a permitir el diagnóstico, pero sí nos va a permitir rechazar la posibilidad de que sea, de acuerdo a lo que encontremos. Espero que me estén entendiendo, si no, me consultan. La gammagrafía con tecnesio 99. Recuerden que para lo que nos sirve es más que nada para encontrar la inflamación que se está produciendo a nivel del tejido. Entonces es útil en las articulaciones profundas, es bastante sensible, pero justo como nos permite encontrar la inflamación, no va a ser tan sensible. Pero mejor dicho, va a ser sensible, pero no va a ser tan específico, por lo que no nos va a servir tanto para decir esta no es, pero si lo encontramos tenemos alta sospecha de que lo sea. Y después de las 48 horas de inicio de la infección, ya se hace manifiesto. Se pueden encontrar esos cambios. Ahora, la gammagrafía, la tomografía y la resonancia deberían ser utilizados en los casos en los que no podemos resolver no podemos diagnosticar con seguridad, cuando que tenemos una duda diagnóstica. Y para casos difíciles, por ejemplo, la articulación sacroiliaca, la articulación púbica, la esternoclavicular, el manubrio del esternón, ese tipo de articulaciones van a ser relativamente difíciles, inclusive para confirmarlo, solamente con las pruebas que no sean la mamografía, la tago-resonancia. La artrocentesis. En este caso, la artrocentesis va a ser casi la clave para llegar al problema. Nos va a ayudar muchísimo. Tenemos que hacerla, de hecho, de forma precoz, porque no se olviden que en la fisiopatología el aumento del volumen va a causar presión, y el aumento de esa presión va a causar el daño. Al liberar el volumen articular, reduce un montón el dolor, evitamos que se produzca más daño y, bueno, le producimos alivio al paciente. Pero para fines diagnósticos, lo que vamos a hacer es extraer la muestra y hacer los exámenes bioquímicos, bacteriológicos, y de ese modo determinar si es más probable que sea de causa infecciosa o de repente solo causa inflamatoria. Cuando ustedes pasaron por reumatología, vieron que hay otros motivos para que aumente el líquido articular, ¿no es cierto?
Y en este caso, cuando hacemos el estudio del líquido articular, lo que vamos a encontrar en la artritis séptica es que va a haber un aumento de leucocitos bastante marcado. Eh, no solo los leucocitos, los neutrófilos también van a ser bastante marcados, van a superar a todos los demás. Y lo curioso es, la glucosa más bien comienza a disminuir. Y si recuerdan, se disminuye porque alguien tiene que consumirla. Y quien la va a consumir van a ser las bacterias. Por ese motivo vamos a encontrar menos glucosa en ese espacio. Las proteínas van a estar altas. ¿Por qué? Porque va a haber bastante metabolismo y bastante producción. Así que las proteínas van a ser la muestra de que hay más metabolismo en esa zona de producción. Tanto los gérmenes como las propias células inflamatorias están ahí en continua producción. Y bueno, hay una pobre formación de coágulo, como indicativo para tener comparación entre líquido articular y líquido articular que extraigamos de diferentes articulaciones. Entonces, los criterios para sospechar de la artritis séptica. Vamos a encontrar fiebre, va a haber un edema de la articulación afectada, dolor, la movilización, manifestaciones sistémicas van a estar presentes también. Y tenemos que descartar otras patologías y la parte clave, que va a haber buena respuesta al tratamiento antibiótico. Entonces, hacemos un diagnóstico temprano, por lo tanto, tratamos de forma temprana y de ese modo evitamos que se produzcan las secuelas. El tratamiento suele ser de inicio de forma parenteral, las 2 primeras semanas al menos de inicio, y después se extiende 4 semanas más para recibirlo de forma oral. Total, estamos hablando como de 6 semanas de antibióticos. Tengan eso presente para el momento en que comiencen a medicar o a seguir de repente o evaluar pacientes. No puede ser un tratamiento corto, es un tratamiento extenso. Tiene que haber sí o sí un drenaje del exudado purulento, por eso que hacemos las punciones y reducimos el líquido. Se tiene que inmovilizar la articulación. Y podemos poner una férula, podemos poner de repente algún aparato ortésico para que no se dé la movilización de la articulación. Recuerden que toda inmovilización ayuda a reducir el dolor también. El paciente tiene que reposar, no puede continuar sus actividades, tiene que hacer un periodo de rehabilitación de acuerdo al daño que se haya producido, pero lo principal, la piedra angular del tratamiento es el drenaje de la articulación, retirar la pus propiamente. Y los diagnósticos diferenciales, tenemos ya diagnósticos que son más reumatológicos, inmunológicos, como la sinovitis transitorias que se da, la sinovitis transitoria que se da en niños entre 5 a 10 años, las sinovitis hemorrágicas, después de haber sufrido un trauma, un accidente, las osteomielitis agudas, las bursitis, la celulitis, las enfermedades como las artritis migratorias, la gota o pseudogota, la artritis reumatoidea propiamente también puede producirse de forma inicial como monoarticular, después ya se vuelve poliarticular. Necrosis avasculares idiopáticas, como la enfermedad de Pertes, que en algún momento ya lo habrán visto o lo van a ver. Y las complicaciones. Van a quedarnos lesiones de los discos de crecimiento. Si llegamos hasta ahí, pues va a haber una deformidad de la misma articulación y no va a desarrollarse con normalidad. Acortamiento de los miembros cuando ya hemos afectado esa zona, porque no va a crecer con normalidad. Cuando se daña la parte articular, los cartílagos, estamos generando el avance a futuro de una artrosis. Esto con el tiempo nos va a dar la rigidez articular y se va a unir la articulación, generando la anquilosis. Sí. La artritis séptica de cadera, propiamente, lo que va a generarnos es que con el tiempo va a darnos luxaciones, va a darnos necrosis avascular, la cabecita de la cadera va a morirse, una coxa magna, cuando se deforma la cabeza se vuelve ancha, y la anquilosis en la que termina uniéndose también la articulación, como si fuera un hueso, ya no se va a mover, como si fuera un solo hueso fusionado. Los mal pronóstico o los factores de mal pronóstico para que lo tengan presentes. El retardo del inicio del tratamiento, cuando ya nos pasamos de 5 días, pues ese es un pronóstico terrible. Cuando el afectado es alguien que tiene menos de un año, también es bastante terrible, porque recuerden que está en plena proliferación, todos sus tejidos están en proliferación, así que
a más temprana edad, más daño para el desarrollo. Infecciones de cadera y de hombro son de pronóstico también malo, y entre los factores que les mencionaba, o entre los criterios que se tienen, por ejemplo, para los neos de hacer punción, porque no se punza a todos, es justo que esté afectado la cadera o el hombro. En su caso sí tenemos que hacer una punción para confirmar y poder tratar a tiempo. Las osteomielitis concomitantes ya nos suman un mal pronóstico. Que haya un compromiso no solo de una, sino que llegamos a 4 articulaciones. Un pésimo pronóstico. Y que además el paciente esté inmunosuprimido o tenga un pésimo estado nutricional, que también nos lleva a una inmunosupresión. Y aquí ejemplos de algunas secuelas. En este caso se puede ver la secuela de artritis séptica en la cadera. Aquí se ha puesto un fijador externo a modo de ir corrigiendo el problema, porque se dio un acortamiento y una anquilosis de la cadera. En este caso es una mujer de 15 años también con la secuela de artritis séptica. Hay limitación para la flexión de la cadera. Y se limita bastante el movimiento. Y más que nada la resolución o lo que se va a hacer como correcciones, porque ya estamos hablando de secuelas que ya están establecidas, van a ser correcciones mediante cirugías, mediante medicina física, pero ya no estamos hablando digamos, de evitar el daño. Esto ya es la secuela de lo que no se pudo corregir a tiempo. Necesitamos llegar a cirugía para poder reparar lo que ya ha sido dañado. Y para evitar esto es necesario tratarlo a tiempo. Post cirugía se puede recuperar un poco más, pero no olviden, no al 100%. Bueno, dudas, preguntas, curiosidades. ¿Se escuchó todo? ¿Siguen escuchando? ¿Están despiertos? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor, todo claro. Ya, muy bien. ¿No hay dudas, preguntas? Todo claro, entonces. En el examen van a responderlo muy bien. Bueno, la causa más frecuente, obviamente, es la infecciosa, y en los niños estamos hablando también del Staphylococcus aureus. Sigue siendo la causa más frecuente. Sí, logré leer la pregunta. En todos es la más frecuente. Lo curioso es que los segundos más frecuentes y los terceros más frecuentes ya van cambiando de acuerdo a grupos etarios. Bueno, si no hay más dudas, no hay más preguntas, hoy por ahí. ¿Cómo comentan infecciones previas en niños? Ángela, ¿no? A ver, las infecciones en niños, claro, sí, también son estafilococos, así como les mostré el cuadro. A ver, voy a mostrarles. Sigue siendo la más frecuente de los estafilococos. Están en todas las edades estafilococos. Los siguientes son los que varían. Cuando estamos hablando de los lactantes, estamos hablando ya del Streptococcus galactae. Aquí vamos para que puedan ver el cuadrito. Aquí, ¿ven? Estafilococos está en todos los grupos etarios. Los estreptococos son los segundos en todos los grupos etarios, salvo algunos reportes, pero ya no es el mismo estreptococo. En el primer grupo, entre lactantes de 0 a 2 meses, es el Galactiae. De 2 a 5 es el Pneumonia, y el Piógenes es el de mayores de 5. Pero no es el mismo. Sin embargo, Staphylococcus aureus es el frecuente en todos, según estudios al menos. ¿Dudas? ¿Más preguntas? Aprovechen. Muy bien, Angela. Bueno, si no hay más preguntas, no hay más dudas, creo que terminamos la presentación. ¿No? ¿Nos despido? Sí. Muy bien. Gracias. Cuídense mucho. Gracias.
Hasta pronto. ¿Sí o no?